Minuto de fe. Un minuto con Dios puede cambiar tu vida. ¿Y qué dice el Evangelio del día de hoy? Que los demás, los 10, se enojaron, se indignaron con ellos. ¿Y de dónde viene la indignación? ¿Por qué ellos se sienten incómodos? Porque resulta que Santiago y Juan se les adelantaron. Los demás querían pedir lo mismo y empezaron a discutir. Hermanos, en una palabra, sintieron envidia. Estos se nos adelantaron. Se indignaron profundamente, a tal punto que Jesús tuvo que intervenir. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. Escuche bien esto: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Santiago entendió esta palabra, pero después de pasar momentos muy difíciles, persecuciones, después de haber ido a evangelizar hasta España, nos cuenta la tradición que Santiago llegó hasta España. Por eso hay una ciudad que se llama Santiago de Compostela, porque se dice que allí predicó el apóstol. También viene de allí la tradición de cómo la Virgen María se le aparece en un pilar y le dice: ánimo Santiago, hijito mío, ánimo, sigue evangelizando. Porque cuenta la tradición que Santiago predicaba, pero la gente no quería escuchar. La gente no se convertía y él se llegó a desanimar. Y entonces la Virgencita María se le aparece y lo reconforta y le dice: sigue adelante en la tarea, no te desanimes. Curiosamente, esta aparición sucedió cuando María todavía estaba en este mundo. Eso es lo curioso, es lo que cuenta la tradición. Por eso allá se encuentra la Basílica de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, que alentó al apóstol Santiago a seguir evangelizando. También nosotros a veces nos podemos desanimar en nuestro camino, en la evangelización, cuando la gente es dura, cuando la gente no responde ante el llamado, cuando un padre o una madre de familia están llevando a los hijos por el buen camino, pero ellos se resisten. Ahí la Virgencita María nos dice: ánimo, sigan adelante. Deben continuar con la misión. Y Santiago siguió evangelizando. Gran parte de la cristiandad en España se le debe al apóstol Santiago. Cuando él regresó a Jerusalén, le tocó el momento de la persecución, cuando querían prohibirle a los apóstoles a toda costa que proclamaran el nombre de Jesús. Y por eso en la primera lectura del día de hoy dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y dentro de ese grupo se encuentra Santiago. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. El cristianismo se estaba extendiendo por todo Jerusalén. Ya eran muchos los convertidos. Entonces se aliaron los sumos sacerdotes con Herodes y planearon acabar con los apóstoles. Es en ese momento cuando Pedro y los demás replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bella esa expresión: primero la obediencia a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Cuando Pedro dijo esas palabras, la sangre de estos sumos sacerdotes hervía por dentro, estaban iracundos, y por eso dice la palabra que trataban de matarlos porque se consumían de rabia. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Fue degollado por manos del rey Herodes con el consentimiento del Sanedrín y de los sumos sacerdotes. Qué cosa tan tremenda la persecución de los primeros cristianos. Pero Santiago fue valiente, actuó con gallardía. En ningún momento se echó para atrás. Él seguía anunciando la palabra de Dios. Y ante el derramamiento de su sangre, los cristianos se multiplicaban más y más, porque la obra era de Dios y no de los hombres. Cuando es Dios el que impulsa las cosas, nadie puede acabar con su obra. Aunque muchos atenten, no podrán contra la obra de Dios. Dice Jesús que Él estará con nosotros todos los días hasta que perdure el hoy. Y dice que la iglesia está sobre la roca y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso, mis queridos hermanos, Tertuliano va a decir algunos años más adelante: la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Caía la sangre, el testimonio era palpable. ¿Y qué pasaba? La gente se convencía más de que realmente Jesús era el Señor y el Salvador. El apóstol Pablo, en la segunda lectura del día de hoy, dice cosas preciosas. Llevamos el tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Si tú puedes dar testimonio del poder de Jesús, es por la gracia de Dios, no es por tu fuerza. Si los apóstoles fueron capaces de derramar la sangre por el nombre de Jesús, es porque el Espíritu Santo actuaba en ellos. Por eso al Espíritu Santo se le ha llamado el entrenador de los mártires. Él es el que forjaba los corazones valientes para que contra todo ataque ellos pudiesen salir adelante y preferían morir antes que negar el nombre de cristianos. Dice el apóstol Pablo: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hermanos, no tengamos miedo al que puede hacerle daño al cuerpo. No tengamos miedo. En nuestra carne debemos llevar las marcas de la pasión. Los apóstoles son expertos en darnos cátedra acerca de esta realidad. La iglesia está cimentada sobre columnas muy firmes. Los apóstoles son las columnas de la iglesia, hombres valientes, hombres que fueron capaces de dar la vida como consecuencia de ser cristianos, personas de gallardía, personas que no se acobardaban ante el ataque, personas que seguían adelante. Esa fuerza y ese fuego evangelizador lo necesitamos en la iglesia de hoy. Por eso pidamos la intercesión del apóstol Santiago, para que Él nos ayude a llevar la palabra por el mundo entero y que lo hagamos con valentía y que lo hagamos con coraje, que lo hagamos con sinceridad. Pidámosle al Espíritu Santo que haga de nosotros verdaderos evangelizadores, que haga de nosotros enviados, servidores de la palabra. Amén.
Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.